Muy bien, excelente. Adelante, don Pedro. Gracias, patrón. Khalil. Le saludamos la presencia de don Aníbal Herrera. Buenas tardes, Aníbal. Aníbal. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Khalil. Buenas tardes, Pedro. Y a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. Excelente. Mira, que arde. Khalil. Sí, señor. A 106.5 grados. Oye, ¿cuánto ha penetrado este emisor en el corazón de la gente, señor? ¡Wow! Antonio para allá es un tipo... Digo, si Aníbal no se pone bravo porque yo le haga ese aderezo, ¿verdad? Porque tampoco... Todo lo contrario, hermano querido, te lo agradezco. Muy gráfico. Ese de él. 106 grados Celsius es 106.5. Imagínense ustedes, señores, sembrando una semilla de fe a 106.5, un sol que está que arde porque la salvación es individual. ¿Qué puede usted pensar? No, hay que mojar, hay que mojar obligatoriamente esa semilla, Khalil. Adelante, Pedro. Suerte que está cayendo un poquito de agua. Mira, jóvenes, Khalil hablaba de la educación y del contenido, que mucha gente se ha molestado porque es cierto. Venezuela, Cuba, Nicaragua, en esencia son tres países gobernados bajo un régimen dictatorial, donde se hace estrictamente lo que entiende quienes gobiernan que debe hacerse. El pueblo no tiene ninguna participación ni siquiera para ir a votar. Ellos hacen y deshacen a como les dé lugar y deciden quién va aquí, quién va allá. Eso es correcto. Ahora, que esté inscrito o no como una enseñanza, no creo que debió ponerse en un texto educativo. Hay otros contenidos de mucho más valor histórico. Si estamos hablando de historia de Latinoamérica, de los pueblos latinoamericanos, hay cosas de mucho más valor como el proceso libertario de nuestro pueblo, que sería mejor para que la gente y los niños vayan haciéndose una idea de lo que son los sistemas políticos que se están dominando. Incluso en el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, Juan Bosch hace un esbozo maravilloso de esa conquistas y de lo que fue la construcción de los pueblos latinoamericanos. Cuando se enfoca desde un texto, pudieran estos gobiernos entender que es una política de Estado y no hay necesidad de pelearnos con ellos porque cada quien es soberano en su tierra y los pueblos pues son gobernados por quienes ellos eligen y los pueblos tienen los gobernantes a veces que se merecen y en otras ocasiones no tienen la interés para deshacerse ni la fuerza de esos gobiernos. Pero bueno, ahí está. Yo quiero más bien el tema educativo, Khalil, referirme al llamado que hace Educa. Educa vuelve a plantear el tema de un sistema educativo. Nos está dando la razón, dual, de un sistema, podríamos decir, híbrido, sin parecernos a los motores eléctricos y de gasolina, pero podríamos trabajar la semipresencialidad. Ya 4 universidades anunciaban la semana pasada, al final de la semana pasada, que ya vuelven de manera semipresencial a las aulas para volver a tener un contacto con los estudiantes. Y eso es sumamente importante porque la gente está cansado de estar encerrado. Y es verdad que la pandemia pues, nos obligó a adelantar procesos que los gobiernos del mundo, no solamente el de la República Dominicana, ya venían haciendo algunos ensayos, porque fíjense que teníamos clases a distancia en maestrías, en grado, con la Universidad del País Vasco, con la Universidad de Florida, con universidades del mundo, pero ya eso era una decisión personal y por un tema de distancia y costo se estaban haciendo y ya usted lo que tenía que ir allí a entregar una tesis. Perfecto, doctorado, maestría, especialidades se estaban llevando a cabo. Ahora la pandemia nos obligó a involucrarnos en un proceso que quizá lo veíamos a 10, 15 años de la educación virtual, pero si bien es cierto que es positivo lo que hemos ido logrando, porque desde el Ministerio de Educación han hecho un gran esfuerzo, no es menos cierto que no complementa del todo. No deja de ser cierto que los muchachos están generando unos niveles de ansiedad que podrían dar al traste con problemas dentro de su formación y de problemas hasta psicomotores en el aprendizaje a posteriori. Y un a posteriori no muy lejano. Y por eso Educa, que se mantiene de manera permanente midiendo esos índices de aprendizaje, de si los contenidos están siendo asimilados o no por los estudiantes, ya ellos tienen
números que les permite hacer una evaluación como esta y sugerirle al superior gobierno, en esta ocasión al Ministerio de Educación, que está siendo dirigido por el doctor Roberto Fulcar, un gran técnico en materia educativa, todo el mundo eso lo sabe. A veces podremos tener diferencias ideológicas desde el punto de vista político, pero en materia de educación usted no puede cegarse y decir que no. Él es un gran técnico y se ha formado para eso, y yo soy de lo que tengo la confianza plena de que él va a hacer un buen trabajo en educación. Ahora, escuchar un poco, sentarse, analizar, probar incluso. Ángel Acosta ha dicho aquí en reiteradas ocasiones, y lo hemos compartido y lo hemos socializado, que hay zonas de la República Dominicana donde el COVID es prácticamente cero. Y mira qué coincidencia, son las zonas en donde la virtualidad no llega, a donde apenas alcanzan a llegar emisoras de radio y algunos canales de televisión. Pero imagínese usted, el niño pegado allí, eso es un proceso que toma tiempo para el niño adaptarse. Yo se lo digo, yo tengo, Ángel tiene un nieto, Khalil tiene un niño pequeño. No sé si está, no, pero no sé si los de él están. Son 4. en la edad de la virtualidad. Pero yo tengo a Cristal Marí y a Peter. Peter se ha adaptado, Cristal se adapta de manera increíble, pero a ellos les hace falta jugar. A ellos les hace falta, sobre todo los niños de 12 años abajo, la interacción con sus compañeritos, sentirlos, estar ahí, cuestionar al profesor, que aunque lo hacen por esta vía de la plataforma digital, no es igual. Y podemos nosotros tener en el futuro que este año escolar salgamos de él. Cumplimos. ¿Y qué hacemos, Pedro, entonces? Pero después el vacío existencial y de formación que se va a generar en esos niños, no va a haber psicólogo alguno que pueda llenarlo. Entonces, ¿pero qué hacemos con la pandemia, compadre? No, perdón, ahí quiero caer, porque tampoco es que vamos a poner al gobierno con una camisa de fuerza de que tiene que hacer o no hacer, pero podemos hacer un ensayo. Aquí hay colegios que están preparados para ir en un 50% presencial, y ellos lo han dicho. Es más, ellos se prepararon antes de que el Ministerio de Educación tuviera un plan para el regreso a clases, y lo tienen todos esos colegios privados. Vamos a permitir con ellos, que ya están preparados, que vayan. Vamos a buscar las escuelas públicas del interior del país, donde el COVID tiene menos incidencia, y vamos a hacer una prueba de 15 días. Porque si los niños van al parque con nosotros, si los niños están yendo al cine con nosotros, si los niños van a los supermercados con los padres, si los niños van a las playas con los padres, y ahí nadie se pone una mascarilla. Nadie se pone una mascarilla. Si los muchachos hasta viajan en aviones cerrados 4, 5, 6 horas, entonces ¿por qué no pueden ir a tomar sus clases de manera presencial con sus amiguitos, guardando esa distancia que los profesores ya tienen plena conciencia de cómo administrar esa covidianidad en el aula de clases? Vamos a hacer un ensayo. Vamos a tratar de ponerlo en práctica, quizá no en este año, pero vamos a ponerle fecha cuando volvamos de las vacaciones de Navidad. Y si funciona, aplausos. Si no funciona, entonces retomamos como estamos. Pero creo que no le hace daño al superior gobierno escuchar a Educa, escuchar a los colegios privados y escuchar a los padres que están solicitando de manera casi rogando que vuelva la presencialidad de sus hijos en el sistema educativo.